Florida, por supuesto, pero ya se aprobó el proyecto de ayudas económicas el día lunes. Partamos entonces por bono marzo. Vamos contándole a la gente las ayudas económicas que van a llegar. Bueno, existe, ¿no es cierto?, antes de esta ley, lo que tradicionalmente se le llama el bono marzo, claro, que era un bono de 60.000 pesos por carga para 1,5 millones de familias. Esto termina beneficiando a 3 millones de personas, es decir, es algo bien contundente. Y el gobierno en diciembre, si recuerdo bien, del año pasado, anunció un conjunto de 7 medidas. 3 de ellas se aprobaron ayer en el Parlamento. Había otras que ya habíamos aprobado antes y otras que son medidas de gestión, por lo tanto no requerían pasar por el Parlamento. Y en concreto, esta medida de bono marzo lo que implica es duplicar ese bono. Eso significa que las personas no tienen que postular, sino que las que ya recibían eso van a recibir automáticamente a través de Banco Estado esto a la brevedad. Esa duplicación va a ocurrir porque en algún minuto la ministra Analía Uriarte, estando acá, nos dijo que dependía de la aprobación de la reforma tributaria, que ya sabemos que se cayó. Va a ocurrir igual. No, los recursos de esa ley en particular eran recursos que estaban contemplados en la ley de... o sea, son consistentes con la ley de presupuesto que se aprobó durante el año 2023. Perfecto. Muchos de otros recursos, por ejemplo, la extensión de la PGU, avanzar en las labores de cuidado. Cuando quiero contar esta anécdota porque creo que ilustra mucho lo que está en juego acá. El día sábado, cuando tuvimos la primera reunión de gabinete posterior al cambio que ocurrió, estábamos en reunión con el presidente, discutiendo las prioridades del gobierno, en fin, una reunión muy provechosa, con los desafíos. Habíamos tenido recién un rechazo a la reforma tributaria, entonces hay que ver, bueno, cómo hacemos más diálogo, cómo logramos avanzar en esta reforma que todos y todas entendemos que hay que hacer. Y entonces empezó a escuchar de afuera mucha gente apoyando, que nosotros no sabíamos que esto iba a ocurrir. Y entonces salimos, el presidente, que es muy de piel, dijo, es como un liderazgo distinto, diría yo, dijo, ya, nos paró todo y dijo, a bajar a saludar a las personas. Entonces demoramos, no sé, un buen rato, una media hora saludando a todos, porque era mucha gente, en fin. Y un caso a mí me impresionó mucho. Estaba una mujer con su mamá, 2 mujeres, ¿no es cierto? Su mamá estaba en una silla de ruedas y la mamá tenía un cartel que decía, mi hija me cuida, ¿quién cuida a mi hija? El rol de los cuidadores, claro. Esa era su pregunta, ¿no es cierto? Bueno, ese esfuerzo que nosotros queremos hacer, que es de las labores de cuidado, que por las desigualdades de nuestro país lamentablemente recae con mucha intensidad en las mujeres, que es algo que también debemos trabajar, requiere muchos recursos. Hacer un sistema nacional de cuidado requiere muchos recursos. Son cosas caras, como también mejorar el sistema de pensiones, como también mejorar nuestras escuelas, como también darle más recursos a nuestros carabineros y carabineras. Todo eso requiere recursos, por lo tanto son ese el tipo de cosas que nos estamos jugando cuando no logramos hacer un acuerdo para poder avanzar en la reforma tributaria. Está bien, y yo le encuentro razón, y obviamente que tienen que recaudar más plata y tienen que, bueno, ahí tienen que negociar la reforma tributaria y ya se están juntando y todo. Pero es una excusa decir eso cuando estamos viendo que el año pasado le llegaron recursos al Estado que ni se los soñaba producto del litio y son más que lo que recaudaría con una reforma tributaria. Entonces es una excusa hoy día decir, mira, no le podemos dar esto por la reforma tributaria cuando recaudaron una cifra impensada que nadie tenía en un pronóstico, y ahí uno diría, bueno, ¿por qué no también meterle acelerador a los proyectos del litio, de producción del litio que había y incluso ustedes también estancaron? Sí. Es muy importante esta pregunta porque... es muy intuitiva tu pregunta, pero quiero explicar por qué no podemos utilizar esos recursos, por ejemplo, para la PGU. La PGU, ¿no es cierto?, este aumento de 200 a 250 mil pesos es un compromiso que, si el Estado se compromete, ¿no es cierto?, tiene que financiarlo por décadas para adelante. Claro. ¿No es cierto? Un gasto permanente. Es un gasto permanente. Entonces necesitamos ingresos permanentes. Lo que sucede con el litio, en cambio, es que son ingresos que varían mucho dependiendo del precio del litio, algo que nosotros no controlamos. El precio del litio, lo que es una muy buena noticia para Chile, subió 10 veces en los últimos 2 años. Y las proyecciones son, yo trabajo en esto y hemos estado trabajando en el Plan Nacional del Litio, del cual algo puedo decir más adelante, son bien, yo diría, bien poco precisas. Hay mucha discusión respecto a cómo va a evolucionar ese precio a futuro. Por lo tanto, no sería responsable, desde el punto de vista del gobierno, comprometer un gasto permanente sin tener esos ingresos permanentes y teniendo estos ingresos que son transitorios. Esto es tan así que el Consejo Fiscal Autónomo, que es un órgano independiente, tal como lo dice su nombre, le dijo al gobierno, usted no puede
ocupar esto en gastos permanentes. ¿Significa eso que no vamos a poder ocupar esa plata? No, por supuesto que se puede, por ejemplo, invertir en infraestructura, se puede invertir en ciencia, tecnología, conocimiento, innovación, para que aprovechemos este excelente momento que estamos teniendo la explotación y aumentar la productividad del país. Entonces, esos recursos se pueden ocupar, el gobierno va a buscar formas de ocuparlo de manera responsable, pero es bien importante que entienda la población que no se puede financiar con ese tipo de recursos gastos permanentes como lo son, por ejemplo, las labores de cuidado, como lo son, por ejemplo, el aumento de la pensión. Entonces es una muy buena noticia, pero no nos soluciona todos nuestros problemas. Ahora, tú tienes toda la razón cuando dices, bueno, hay que aprovechar más este ciclo positivo del litio. Nosotros los primeros días de abril vamos a presentar nuestro Plan Nacional del Litio, que va a mostrar una apuesta bien ambiciosa de articulación público-privada, con un rol más fuerte del Estado, pero también con más oportunidades para los privados, para que le saquemos el mayor provecho a este ciclo positivo del litio. Lo mismo con el hidrógeno verde. Quiero volver al tema de los bonos. Entonces, el ex bono marzo será duplicado, no hay que postular, si usted lo recibió antes lo va a volver a recibir. Se habla de la creación del bolsillo familiar electrónico. ¿Podría explicarnos qué es eso y a quiénes beneficia? Bueno, lo que sucede en este caso es que producto del acuerdo que tuvimos de la negociación del salario mínimo el año pasado, que tuvo 3 componentes: el aumento del salario mínimo, después tuvo un componente inédito que dependía de nosotros, de hecho, que fue el subsidio a las pymes para que pudieran pagar el salario mínimo, algo que nunca se había hecho. Nunca se había apoyado a las pymes para que pudieran pagar el salario mínimo. Y hoy 130.000 pymes reciben ese subsidio. Y un tercer componente fue aumentar los ingresos que se pagan en el subsidio único familiar y en la asignación familiar, más otros grupos pequeños. Eso cubre más o menos 3 millones de personas también, ¿ya? Ahora, como esos recursos se comprometieron en el marco del salario mínimo, duran hasta abril, que es hasta que dura este periodo de salario mínimo. Entonces, lo primero que hace este bolsillo electrónico familiar o bolsillo familiar electrónico es extender este aumento del subsidio que se acababa en abril, lo extiende de mayo en adelante. Perfecto. Entonces, una primera noticia es que hay más recursos para las familias, que son un poco más de 13.000 pesos por carga. Eso quería preguntar cuánto era. 13.000 por 13.000 pesos por carga. Ahora, además de extender estos recursos, que también estos grupos ya están definidos quiénes son, por lo tanto, esas personas saben, lo reciben automáticamente, en fin. Además de extender eso, hubo un cambio tecnológico. Y es que se genera esta idea del bolsillo electrónico familiar que se paga directamente a Banco Estado, y lo que permite esto es que cuando tú compras en un almacén, cuando tú compras en un supermercado, en fin, esta plata extra te permite cubrir el 20% de los alimentos. ¿Por qué ese 20% no es antojadizo? Y tiene que ver con que cubre el IVA, ¿eh? Porque una de las demandas que se ha dicho históricamente, ¿no es cierto?, es reducir el IVA a los alimentos, por ejemplo. Eso tiene una serie de problemas, entre otros, que si tú bajas el IVA a los alimentos, no necesariamente esa rebaja le va a llegar a las personas. Claro. Porque también puede ser que marginen más los supermercados, por ejemplo. Entonces, como tiene una serie de problemas esa estrategia, nosotros dijimos, tratemos de responder a la misma inquietud, porque en general las cosas que demandan las personas tienen razón para demandarlas, ¿cierto? Tienen razón para exigir más. Lo importante es ver la mejor política pública que se haga cargo de esa necesidad, y entonces este bolsillo electrónico familiar extiende un beneficio, y además lo que implica más apoyo para la población, y además lo hace de una manera que es similar a haber eliminado el IVA para esos alimentos. Son 13 lucas. Sí. Y esas 13 lucas son por carga mensual. ¿Pero son directas o aquí hay que considerar también los gastos asociados al uso de la tarjeta? No, son directos. Le llega a la familia, sí. Ya, y eso entonces se extendió. Después vamos con otra ayuda: aumento y ampliación de asignación familiar y subsidio único familiar. Claro. Eso es lo que tradicionalmente existe. Aquí no hay una innovación, lo único que se aumentan en 20% esos recursos, que no, por supuesto no es menor, pero son recursos que siempre que han existido hace un buen tiempo, que siempre estamos hablando más o menos del mismo universo, acá 3 millones de personas, 1,5 millones de familias, porque son estas mismas personas a las que se le aumenta el 20% del subsidio único familiar, al que además se le dan esos otros 13.500 pesos por carga para efectos de este bolsillo electrónico familiar. Es decir, son políticas que lo que están haciendo es aumentar el apoyo a estos 3 millones de personas, que son las que más lo requieren y que les ha pegado fuerte la inflación, que la estamos controlando, pero sigue siendo una inflación alta, al mismo tiempo que se hacen ciertas innovaciones para que estos recursos lleguen de mejor manera y les permitan sortear a las familias, por ejemplo, las consecuencias que tiene el IVA para ellas. Otro gran tema, que es el proyecto 40 horas, que fue aprobado ayer en el Senado. Falta ahora muy poquito para que se convierta en una ley. Aprobado por unanimidad. Sí, que es una buena noticia. Habla bien del gobierno, pero también del Parlamento. Sí. Una buena discusión, una buena conversación. Buen trabajo de todos los sectores políticos, que dice que se puede. ¿Qué implica en términos concretos para la gente que nos está viendo
¿Y qué implica en materia económica también? Sí. Bueno, lo primero que acá yo quiero hacer como colega es felicitar a la ministra Jara. Es un gran logro, creo, muestra mucho su tremenda capacidad, no solo técnica con su equipo, también está el subsecretario Bocardo, que tuvo un rol bien importante en la discusión, pero también nosotros somos un gobierno de minoría en el Parlamento. Póngale una flor a la ministra Vallejo, que fue la que inició la ministra, toda la razón, la ministra Vallejo, junto con la diputada Cariola ingresaron. Para nosotros, como gobierno, este es un proyecto, por lo mismo que tú decías, que le tenemos mucho cariño, ¿cierto? Porque esto partió hace 5 años con la ministra Vallejo y la diputada Cariola. Estuvo estancado después de 4 años y ahora lo retomó la ministra Jara, del mismo partido la ministra Vallejo, además. Entonces, muy bonito, yo encuentro, porque cierra un ciclo y además muestra algo que nos ha insistido mucho el presidente, que es que nosotros queremos ser un gobierno que conjugue 2 cosas, que a veces no son fáciles de conjugar. Un gobierno que logra cambios importantes para la población, bajar de 45 a 40 horas, mejora tu vida familiar, más tiempo para el deporte, para los amigos, para las amigas, en fin, y con grandes acuerdos. Claro. Ojalá esas 2 cosas combinadas. No queremos nosotros acuerdos y consensos para quedarnos en el statu quo, porque necesitamos mejorar. Pero tampoco queremos acuerdos, o sea, queremos avanzar con acuerdos pequeños, ¿no es cierto? Sino que queremos eso. Ahora, ¿qué significa esto para la población en términos concretos? Bueno, es una reducción de 45 a 40 horas de forma gradual, ¿no es cierto? Ahora, se han hecho muchas invitaciones para que las empresas lo hagan lo más rápido posible, porque gradual significa que es lo que le exige la ley, pero cualquier empresa lo puede hacer más rápido y hay cientos de empresas que ya lo han hecho. Ahora, ¿cómo se expresa esta gradualidad? Lo primero es que en un año desde el momento que se apruebe la ley, le queda ahora el tercer trámite, pero como fue unánime en el Senado, nosotros esperamos que sea un tercer trámite que resulte satisfactorio en la Cámara de Diputados. Eso significa que un año después de esa aprobación se reduce en 1 hora la jornada laboral. Después, 3 años después de la aprobación, es decir, el 2026, se reduce 3 horas. Es decir, pasamos de 45 1 hora por año. 45 a 42. Y después, 2 años después de eso, que termina completando 5 años, un año después de eso, completando los 5 años, llegamos a 40 horas. Entonces, en todo este proceso, es un proceso gradual. ¿Cuál es el sentido de que sea gradual? Que las empresas y la economía tienen que ir adecuándose a esto. Claro. Tienen que ir existiendo aumentos de productividad. Nosotros estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda en una agenda pro productividad con 46 medidas. Les podría hablar de cada una de esas medidas, es un mundo, pero necesitamos avanzar en la productividad al mismo tiempo que vamos avanzando en esta mejora de la calidad de vida. Hay muchas excepciones, podemos hablar de algunas de ellas que la gente puede querer entender esto mejor. Se las puedo comentar algunas de ellas, pero en lo grueso significa, ¿no es cierto?, una disminución de 45 a 40 horas que ocurre de manera gradual. Gradual en 5 años, entonces 1 hora por año. Ya. Después de esta gradualidad, se entiende, pasamos a 40 horas, entonces en 5 años, pero importante, el sueldo de las personas, que me imagino que se estarán preguntando si me bajan las horas de trabajo, ¿afecta mi sueldo? ¿Quedaría igual? ¿Qué pasa en distintas situaciones? La ley especifica que a propósito de esta bajada de horas no puede haber una reducción del sueldo. Eso es lo que especifica la ley. Y permite flexibilidad para eventualmente lograr algo que se está haciendo en otros países y hay grandes experiencias que se han hecho sobre el 4-3, trabajar 4 días, descansar 3. Esta es una ley que efectivamente tiene diversos elementos de flexibilidad que les puedo comentar y que a mi modo de ver equilibra bien la flexibilidad con la protección a los trabajadores. Yo creo que esa es la ecuación difícil acá. Porque a veces cuando uno da mucha flexibilidad, como hay una relación asimétrica, es decir, desigual entre trabajadores y empleadores, si el trabajador tiene mucha flexibilidad, pero al final eso se ocupa para las arbitrariedades del empleador, por supuesto que es un problema. Entonces, el proyecto protege tanto a las y los trabajadores como también da flexibilidad. Déjenme dar un par de ejemplos de esa flexibilidad. La primera es la que tú señalas. El proyecto permite que existan jornadas bien regladas y definidas de en vez de 5 días trabajados, 4 días trabajados, que también sumen 40 horas, donde se tenga ese tope de 10 horas por día, ¿cierto? Claro. Entonces da flexibilidad, pero pone un tope de horas por día. Si tú das flexibilidad infinita y te pueden hacer trabajar 15 horas en el día, por supuesto que eso no corresponde. Por otro lado, hay flexibilidades que tienen que ver con las características productivas. Entonces déjenme dar un ejemplo bien concreto acá, que además fue acordado con los sindicatos del sector minero y con los empleadores del sector minero. O sea, con lo que uno llamaría una negociación tripartita, ¿no es cierto? Trabajadores, empleadores, Estado o gobierno. Si uno en la minería baja de las 42 horas, el problema concreto que ocurre, si no hace nada al respecto, es que tiene que agregar un turno.
por cómo está ordenado el funcionamiento en la mina. Además, las minas normalmente están lejos de la ciudad, en fin, tiene una serie de particularidades, ¿no es cierto? O sea, hay ciertos rubros que funcionaría distinto. Entonces, había un problema. Por supuesto que nosotros no queremos agregar un turno. Eso significa un aumento de costos muy importante y de una u otra manera iba a impactar en los salarios de los trabajadores a futuro. Entonces tú no querías que eso sucediera. Entonces, ¿qué propusieron los trabajadores en conjunto con la empresa? Dijeron, mira, quedémonos en 42 horas nosotros, ¿okay? Pero esta diferencia entre las 2 horas, esta diferencia de 2 horas, se compensa con más días de vacaciones en el año. Ah, perfecto. Y eso no solo se permite en la minería, sino que se permite en otros contextos también. Entonces, ¿y los contratos colectivos vigentes, por ejemplo? ¿Qué pasaría ahí? No, los contratos, igual. O sea, todos los contratos, cualquiera de ellos sean, tienen que ir adecuándose a los límites que vaya definiendo la ley en este aumento gradual. Pero la ley también promueve, a ver, déjenme contar la última flexibilidad y ahí muestro qué es lo que promueve la ley en términos de promover la conversación en la empresa. Yo creo que una de las cosas que hay que perder el miedo en Chile es que sindicatos fuertes, grandes, que tengan ojalá a todos los trabajadores, no solo defiende más a los trabajadores, sino que también es una contraparte más sólida para conversar con el empleador y se pueden llegar a mejores acuerdos. Eso es lo que me muestra la experiencia comparada y es lo que fomenta también este proyecto de ley. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Se permite esto en términos generales que se tengan 40 horas semanales o bien tú tengas 40 horas semanales en promedio en un mes. Perfecto. Eso significa que en algunas semanas puedes trabajar más y en algunas semanas puedes trabajar menos. Pero, de nuevo, para proteger a los trabajadores, se le pone un tope de 45 horas por semana. Entonces tú puedes distribuir estas 40 horas promedio entre las 4 semanas, digamos, son un poquito más de 4 semanas en un mes, pero entre 4 semanas, pero tienes un tope de 45 horas por semana, que es el horario que tenemos en la actualidad, ¿no es cierto? Entonces no pierden en ningún caso por ese lado. Ahora dice la ley también que si esto es negociado por un sindicato en la empresa, puede tener hasta un tope de 52 horas. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Cuando existe un sindicato, y ese sindicato es fuerte, está bien organizado, si hay alguna razón por la que uno podría trabajar un poquito más horas en una semana que le conviene a la empresa y también le conviene a ellos, porque, por ejemplo, aprovechan una oportunidad de negocio o lo que sea, como existe un sindicato, uno se asegura allí que la relación no va a ser tan asimétrica y por lo tanto tú le das un poquito más de libertad a esa conversación entre empleadores. Entonces, la señal que está dando la ley es muy importante. Dice, mire, podemos a veces tener más flexibilidad, pero tiene que ser en un contexto de igualdad entre las partes que están negociando. Claro, es justo, es razonable. Oiga, ministro, antes que se nos acaben las 40 horas con usted, y que no tenga aquí porque tiene que hacer otras cosas. Está la discusión del sexto retiro. Sí, a mí me toca trabajar un poco más de 40 horas todavía. Sí. Y está también la discusión del eventual autopréstamo. Así es. El gobierno ya ha dicho que no está disponible para el sexto retiro. Se abre, quizás abrir una posibilidad con el autopréstamo. En términos concretos, más allá de la discusión, que no la vamos a dejar aquí en la mesa, desde el punto de vista de la economía, que es su cartera, ¿cuánto afectaría un sexto retiro? Mire, un sexto retiro o bien el autopréstamo que hoy día se va a votar, que es un autopréstamo que, más allá de que se llame autopréstamo, en realidad no define ningún mecanismo concreto para que esa plata se devuelva. Claro. Por lo tanto, es una especie de retiro. Esa es la verdad. Nos haría retroceder mucho respecto a lo que hemos avanzado. Déjenme hacer en un minuto un resumen de lo que hemos avanzado, porque este no es un tema del gobierno, ha tenido un rol el Banco Central y han hecho un aporte todas las personas, todos hemos hecho un esfuerzo. Nosotros llegamos al gobierno del 2022 con una economía totalmente sobrecalentada. ¿Qué significa esto? Que estaba gastando mucho más de lo que producía. Cuando tú gastas mucho más de lo que produces, eso genera inflación. Entonces nuestro desafío era cómo normalizar la economía durante el año 2022, es decir, empezar a bajar la inflación, pero no impactar ojalá el empleo, no impactar la inversión, ¿no es cierto? Ese era lo ideal. Y estuvimos bastante cerca de ese ideal, diría yo. Fue satisfactorio lo que sucedió el 2022 desde el punto de vista de ese desafío. ¿Por qué? Porque desde el segundo semestre empezamos a bajar la inflación, llegamos a un 14% y ahora llevamos en un 11,9%. Y la proyección es que vamos a llegar a 5% a final del 2023. Y además logramos mantener el empleo, con muchas políticas, con los IFES laborales, con una serie de cosas que se hicieron, con los subsidios al salario mínimo para las pymes, en fin. Y la inversión creció. Cuando nosotros llegamos a comienzos del 2022, se decía que la inversión iba a decrecer un 3% y el resultado al final del 2022 es que creció un 3%. Y la inversión extranjera, que da una señal muy clara de cómo nos ve el resto del mundo, la inversión extranjera tuvo un récord este año. Tuvimos una inversión de 20.800 millones de dólares, que es un 20%, un 30% más
que el año pasado, que el año 2021, y un 50% más que el promedio de los últimos 5 años. No teníamos números así desde el 2014. Entonces, hemos logrado... Yo sé que esto todavía, o sea, hay mucha gente que no lo percibe totalmente porque sigue siendo una situación difícil de la economía. Yo no quiero aquí transmitir ni autocomplacencia, ni decirle a quienes nos están escuchando que todo está bien, porque no todo está bien. Seguimos teniendo inflación alta, pero hemos hecho una trayectoria satisfactoria y todos hemos pagado costos. Las personas que han tenido inflación durante todo este tiempo, la han tenido difícil, ¿no es cierto? Han subido un montón los alimentos. Entonces el problema de fondo acá es que si hay un retiro o un autopréstamo como el que se está discutiendo, eso va a inyectar muchos recursos en la economía y eso nos va a producir inflación. Y nos va a hacer retroceder parte de lo que hemos avanzado como país, no como gobierno, insisto, como país. Aquí aportó el Banco Central, aportó el gobierno teniendo finanzas públicas durante el año 2022, teniendo un superávit fiscal después de 10 años, y aportaron cada una de las familias que hicieron un esfuerzo en sus presupuestos familiares cada mes para ver cómo... ¿Cuánto se retrocedería en lo que se avanza si es que se aprueba el autopréstamo o hacer esa estimación es difícil, pero retrocederíamos una parte importante de lo que hemos avanzado. No es un impacto marginal en la inflación. Y déjame decir una cosa más. Hay millones de personas, porque alguien puede estar escuchando y decir, bueno, ¿qué me importa que sube la inflación si yo puedo sacar mi retiro? Aquí el problema que existe es que hay millones de personas que no tienen recursos en sus AFP. Entonces esas millones de personas, que son las personas más pobres, además, son personas, o personas que trabajan informalmente, son personas que no retirarían nada, porque no tienen nada que retirar, y el único efecto que tendría esta política es que aumentaría la inflación para ellos. Es decir, su ingreso real, que es cuánto yo puedo comprar con el ingreso que yo tengo, sería menor. Entonces estaríamos afectando a millones de personas que son las personas más vulnerables. Claro, y ahí, entonces, ministro, ahí no se entiende, ministro, que estos mismos argumentos que ustedes dan hoy día eran los que daban antes del gobierno de Piñera para que no se hicieran los retiros. Y entonces, ¿qué dicen algunos ahora? Ahora que están en el gobierno, tienen esa política de responsabilidad frente a los retiros y antes no existió y eran partidarios, excepto el ministro Marcel, que siempre estuvo muy en contra. Mire, la responsabilidad principal en este tipo de cosas, de convencer y de avanzar, es del gobierno y nosotros hemos logrado contener los retiros y vamos a seguir haciendo ese esfuerzo. Y también hay que entender que, yo diría dos cosas. La primera es que, por lo menos al comienzo de esa discusión de los retiros, la situación de la economía era muy, muy distinta. Muy distinta. De hecho, no teníamos una economía sobrecalentada, sino que teníamos lo opuesto. Faltaban recursos en la economía. Yo nunca creo, en todo caso, que el retiro haya sido una política ideal, en ningún caso, ¿ya? Pero era una situación distinta. Y además, yo creo que es bastante claro que hay evidencia contundente respecto al efecto que tuvo los retiros, ¿ya? Entonces, sobre todo porque tenemos una situación muy distinta en la actualidad y porque hemos hecho un esfuerzo tremendo como país para contener la inflación y empezar en esta trayectoria positiva que va a seguir, vamos a crecer durante este año, va a ser un año mejor de lo que se dice, ¿ya? Entonces, no echemos pie atrás. No hagamos... Yo entiendo que hay mucha preocupación. Alguna gente dice, y con toda razón, bueno, ¿qué pasa con la clase media? Nosotros hemos apoyado a la clase media a través de las pymes. Hace poco, en enero, aprobamos una ley que lo que hace es que el Estado hace de garantía, ¿no es cierto?, para el 10% de los créditos hipotecarios para justamente la clase media, lo que va a implicar que cuando usted vaya a pedir un crédito hipotecario, en vez de necesitar un 20% del pie, va a necesitar un 10%. Entonces estamos haciendo cosas, estamos siempre muy abiertos como gobierno y trabajamos nosotros día a día con las pymes y con sus gremios para ver qué otras medidas podemos hacer para apoyarlas aún más. Este año vamos a discutir ley de pago a 30 días para que realmente las pymes les paguen a los 30 días. Estamos terminando la discusión de un proyecto de ley que cambia las compras públicas, que va a hacer que el Estado le compre mucho más a las pymes y además les compre mucho más a las pymes en las regiones. Es decir, estamos haciendo muchas cosas. Si hay que hacer más, hagámoslo. Pero lo que no podemos hacer es, por un problema que tenemos, terminar llevando a cabo una política pública que sabemos que va a dañar al país. El ministro de Economía, Nicolás Grau, conversa con nosotros esta mañana acá en el Buenos Días a Todos. Muchas gracias, ministro, por venir. Gracias, ministro. Muchas gracias a usted por la... No comió Oiga, mucho, llévese una cosita que Sí. lo reta la periodista, le dice que no puede comer mire, porque aquí, estamos hablando, si llévese algún cocaína. Si hay una persona, digamos, que está viendo esto y que es muy perspicaz, se puede dar cuenta que acá falta un sándwich porque habían 3, pero fue comido fuera, no estando al aire, estaba muy bueno. No vamos a echar al agua al ministro de Agricultura que se lo llevó, pero está bien. Sí, no, y además este pan que desapareció puede haber sido cualquiera de nosotros 3. Obvio, hay que tener aquí solidaridad respecto Gracias, a quien lo ministro. hizo. No identifica a nadie. Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes. ministro.